antes de que su nombre recorriera los caminos de Galilea, antes de que las multitudes se reunieran para escucharlo, antes de que los enfermos buscaran su mirada y los corazones heridos encontraran consuelo en su voz, hubo un tiempo de silencio. Un tiempo sin testigos, un tiempo sin palabras públicas, un tiempo sin milagros visibles. Ese tiempo fue el desierto. La historia de Jesús no comienza con el asombro de la gente, sino con la obediencia silenciosa. No inicia en un templo lleno, sino en un lugar vacío. No nace del reconocimiento, sino de la soledad aceptada. Este primer capítulo nos lleva allí, al momento en que todo parecía detenerse para que lo esencial pudiera comenzar. Después de salir del agua del Jordán, cuando el cielo se abrió y la voz de Dios fue oída, Jesús no siguió el camino que muchos habrían esperado. No fue a buscar discípulos de inmediato. No se dirigió a una ciudad importante. No aprovechó el momento para anunciarse. Fue llevado al desierto. No llegó por casualidad ni por error. Las Escrituras dicen que fue el Espíritu quien lo condujo. El mismo Espíritu que lo había confirmado como hijo, ahora lo guiaba al lugar donde no hay aplausos ni refugio. Allí donde la tierra es dura, el sol implacable y el silencio constante. El desierto no es solo un espacio geográfico, es un territorio interior. Es el lugar donde el ser humano se encuentra sin máscaras, sin distracciones, sin apoyos externos. Allí no se puede fingir fortaleza ni esconder fragilidad. Todo queda expuesto. Jesús entró en ese lugar conscientemente. No huyó del silencio, no lo evitó, lo aceptó como parte del camino. Durante 40 días y 40 noches ayunó. El tiempo se volvió lento. Cada día se parecía al anterior. El cuerpo comenzó a sentir el peso de la falta de alimento, y el cansancio se fue haciendo presente. Pero mientras el cuerpo se debilitaba, el espíritu se afirmaba. El desierto enseña a escuchar, no con los oídos sino con el alma. Allí, sin voces humanas alrededor, la voz del Padre se hacía más clara. No como un grito, sino como una certeza profunda. En la quietud Jesús discernía. En la soledad confirmaba su identidad. No necesitaba demostrarse nada a sí mismo ni a otros. Sabía quién era, pero ese saber debía ser probado en la fidelidad. Cada amanecer traía consigo una nueva decisión. Permanecer. Cada noche una entrega renovada. Confiar. El desierto no ofrecía consuelo inmediato. No prometía alivio rápido, solo ofrecía verdad. Y la verdad a veces pesa más que el hambre. Jesús no llenó el silencio con palabras innecesarias. No buscó distraerse. Permaneció, oró, esperó. El tiempo del desierto no era tiempo perdido, era tiempo sembrado. Allí se aprende que la misión no nace del impulso, sino de la obediencia. Que el llamado no se sostiene con emoción, sino con convicción. Que antes de hablar al mundo es necesario escuchar profundamente a Dios. El desierto despoja, quita lo accesorio. Reduce la vida a lo esencial, y en esa reducción revela el fundamento verdadero. Jesús no salió del desierto convertido en alguien distinto, salió siendo el mismo pero confirmado, afirmado, preparado. Ese primer capítulo de su camino nos recuerda que Dios no siempre llama desde el ruido, muchas veces llama desde el silencio, no siempre envía inmediatamente, primero forma, no siempre expone, antes esconde. El desierto fue el umbral. El lugar donde el cielo parecía lejano, pero donde Dios estaba más cerca que nunca. Y así comenzó todo, no con una multitud, no con un milagro, sino con un hombre solo, en silencio, confiando plenamente en Dios. Después de muchos días en el desierto, cuando el silencio ya no era extraño y la soledad se había vuelto compañera constante, el cuerpo de Jesús comenzó a sentir con claridad el peso del ayuno. El hambre dejó de ser una sensación pasajera y se convirtió en una presencia permanente. Cada paso requería esfuerzo. Cada respiración recordaba la fragilidad humana. Fue entonces cuando apareció la tentación. No llegó con estruendo ni con amenaza. Llegó con palabras suaves, casi razonables, como suelen llegar las pruebas más profundas, disfrazadas de solución. La primera voz habló al cuerpo cansado, habló a la necesidad más básica, habló al hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No era solo una invitación a comer. Era una propuesta más sutil, usar el poder para sí mismo, resolver el dolor inmediato sin esperar, poner la necesidad por encima de la obediencia. Jesús escuchó, no reaccionó con prisa, no negó su hambre, pero tampoco permitió que ella gobernara su decisión. Respondió desde lo profundo de la Escritura, como quien se apoya en una verdad más firme que la urgencia. No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa respuesta había algo más que una frase aprendida. Había una convicción. La vida no se sostiene únicamente con lo visible. El ser humano no vive solo de lo que sacia el cuerpo, sino de lo que orienta el alma. La tentación se retiró, pero no desapareció. Luego la escena cambió. Ya no era el desierto abierto, sino lo alto del templo, un lugar visible, elevado, un espacio donde otros podían mirar. Allí la prueba no apeló al hambre, sino al deseo de reconocimiento. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Dios enviará a sus ángeles para que te sostengan. Era la tentación de probar a Dios, de convertir la fe en espectáculo, de forzar una señal para confirmar lo que ya estaba dicho, de buscar seguridad en lo extraordinario y no en la confianza silenciosa. Jesús no cayó en la trampa, no necesitó demostrarse nada, no necesitó ser visto, respondió con firmeza serena: no tentarás al Señor tu Dios. La fe verdadera no exige pruebas, descansa, espera, confía incluso cuando no hay señales visibles. Por última vez la tentación se presentó con un rostro distinto. Desde un monte alto se le mostraron los reinos del mundo, su poder, su influencia, su gloria pasajera. Era una oferta directa, sin rodeos. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Era la tentación del atajo, del éxito sin cruz, del poder sin obediencia, del reino sin Dios. Jesús no dialogó más, no negoció, no dudó. Su respuesta fue clara, definitiva, irreversible: vete. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esas palabras la tentación perdió su fuerza. No porque el poder desapareciera, sino porque fue rechazado en su raíz. El verdadero reino no se construye traicionando aquello que le da sentido. Entonces el tentador se fue. El desierto volvió a quedar en silencio, un silencio distinto, ya no solo de espera sino de victoria interior. No hubo aplausos, no hubo testigos humanos, pero algo había quedado firme para siempre. Jesús no había vencido con fuerza física, había vencido con fidelidad, con obediencia, con una identidad clara. Las tentaciones no lo habían destruido, lo habían revelado, y en ese silencio posterior se preparaba el siguiente paso, porque quien ha enfrentado el desierto con verdad puede caminar luego entre multitudes sin perderse. Después de la última tentación, el desierto quedó en silencio. No un silencio vacío, sino un silencio distinto, profundo, casi solemne. Era el silencio que llega cuando una decisión ha sido tomada y sostenida hasta el final. El tentador se había ido, no porque el desierto dejara de ser duro, sino porque ya no tenía lugar en el corazón de Jesús. El cuerpo seguía cansado, el ayuno había dejado huella. La soledad no desapareció de inmediato, pero algo había cambiado para siempre en lo profundo. Jesús no salió corriendo del desierto, no buscó de inmediato a nadie. Permaneció un momento más, como quien comprende que algunas victorias no se celebran con palabras sino con quietud. Entonces llegaron los ángeles y lo sirvieron. No llegaron antes, no llegaron durante la prueba, llegaron después, porque el auxilio de Dios no siempre evita el combate, pero nunca abandona al que permanece fiel. El desierto, que había sido lugar de hambre y tentación, se convirtió en espacio de confirmación. Allí quedó sellado algo que no se vería desde fuera, pero que sostendría todo lo que vendría después. Jesús había vencido, no con fuerza visible, no con milagros, no con demostraciones espectaculares. Había vencido con obediencia. En el silencio del desierto se afirmó su identidad. No necesitaba probar que era el Hijo. No necesitaba usar el poder para sí mismo. No necesitaba reinos ofrecidos a cambio de traición. Sabía quién era. Sabía a quién pertenecía. Y sabía que su camino no sería fácil, pero sí verdadero. El desierto no lo cambió en su esencia, pero lo fortaleció en su propósito. Allí quedó claro que su misión no se construiría sobre el aplauso, sino sobre la fidelidad cotidiana. No sobre el dominio, sino sobre el servicio. No sobre el miedo, sino sobre el amor obediente. Cuando finalmente dejó el desierto, no llevaba consigo riquezas, ni seguidores, ni señales visibles de éxito. Llevaba claridad. Y con esa claridad comenzó a caminar hacia los pueblos, hacia las personas, hacia las historias rotas que lo estaban esperando sin saber aún su nombre. El desierto había sido el umbral, el lugar donde todo parecía detenido, pero donde todo en realidad estaba comenzando, porque quien ha aprendido a permanecer en el silencio puede hablar sin perderse. Quien ha enfrentado la soledad puede caminar entre multitudes sin vaciarse. Quien ha vencido en lo oculto no necesita imponerse en lo visible.
El desierto enseña que Dios no siempre se manifiesta en el ruido. Muchas veces se revela en la constancia, en la espera, en la fidelidad que nadie aplaude. Y esa enseñanza no fue solo para Jesús. Todo el que sigue su camino, tarde o temprano, conoce su propio desierto. Un tiempo donde las seguridades se reducen, donde las respuestas no llegan de inmediato, donde el silencio pesa. Pero el desierto no es el final. Es el lugar donde se decide quién gobierna el corazón. Jesús salió del desierto preparado para amar sin condiciones, para servir sin buscar reconocimiento, para entregar la vida sin reservas. No salió endurecido, salió compasivo, no salió distante, salió cercano, no salió buscando poder, salió anunciando el reino de Dios. Y así comenzó su camino público, sostenido por una victoria que pocos vieron, pero que dio sentido a cada palabra, a cada gesto, a cada entrega. El desierto quedó atrás, pero su enseñanza permaneció, porque el silencio también forma, la espera también prepara, y la fidelidad en lo oculto siempre precede a la misión verdadera.